Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estas son las noticias de último momento. Parece que va a llover. Hola Cacho, ¿cómo estás? Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos de Cabildeo Digital y de Latapolis.go? Sí, Amalia, sí, estamos esperando que caiga una lluvia de esas para que aplaquen los incendios en el oriente del país. El que está recibiendo una tormenta es Evo Morales. Nuevamente se reactivaron las demandas de pedofilia. Estaremos hablando de aquello. La fiscal de Tarija que había librado una orden de detención contra Evo Morales, todo estaba calladito. Bueno, fue destituida por Lanchipa, que parece ser el protector de Evo Morales. El evismo denuncia que le armaron 5 casos al hilo en un solo día. Estaremos hablando de Evo Morales y la pedofilia, de eso no hay duda, pero también de una buena noticia con la que arrancamos este servicio, y es que las personas que tienen deudas pueden renegociar el pago de las mismas en sus bancos. Cacho, empecemos con esta buena, si te parece. Sí, Amalia, porque el gabinete del presidente Luis Arce se ha reunido como todos los miércoles y ha aprobado un decreto supremo que es muy beneficioso para miles de personas que tienen créditos, préstamos en los bancos. Este crédito autoriza y de alguna manera obliga a las entidades financieras a atender solicitudes de reprogramación de los créditos, sobre todo de las personas cuyos ingresos hayan quedado afectados por la crisis económica que vive el país. Gente que, por ejemplo, le ingresaba a la economía familiar 10,000 bolivianos, pero el papá ha perdido el empleo, no hay manera sino de dedicarse a la informalidad y esos ingresos se han reducido a la mitad. Bueno, tiene que demostrar esa reducción de ingresos y a partir de eso ver la posibilidad de una reprogramación de los créditos. Esto supondrá alargar el tiempo del préstamo, bajar los montos que se pagaban mensualmente. Bueno, cada banco seguramente va a establecer una hermenéutica apropiada, pero que beneficie finalmente a los prestatarios, porque además la ASFI, Amalia, ha informado de una alta mora ya en las entidades financieras, en el sistema financiero nacional. Claro, eso es una señal preocupante y seguramente para que no crezca este índice de mora es que se ha tomado esta decisión. El abogado Jaime Solís, que también es precandidato presidencial, era el organizador de estos prestatarios, de estos deudores, y tenía la intención de hacer una gran movilización. Para hoy estaba programada una sentada en la Mariscal Santa Cruz de la ciudad de La Paz, en la avenida central, para reclamar precisamente este punto que, bueno, si el gobierno ya lo aprobó por decreto, no hay nada más que hacer. Ya ves cómo los candidatos buscan siempre un resquicio para hacer notoriedad. Pero en fin, pasemos de tema. Cacho, cuéntame, ¿quién es la fiscal de Tarija que pretendía detener a Evo Morales? Se llama Sandra Gutiérrez. Fue ministra de Justicia en la época en el régimen de Evo Morales. Ella fue una de las ministras que acompañó a Evo Morales en el gabinete, en el despacho de justicia, y luego pasó a ser fiscal departamental de Tarija ya en el gobierno de Luis Arce. Ella candidateó para ser magistrada del órgano judicial. Te acordarás, Amalia, que comentamos aquí en el programa que 2 fiscales departamentales, mujeres, la de Potosí y la de Tarija, pese a que se sacaron 0 en los exámenes orales, han calificado como aspirantes a ser magistradas porque había que cumplir la paridad de género, esto que establece la Constitución y las normas. Entonces, ella todavía... Cacho, pero ahora le doy un 100. Ahora le doy un 100. Bueno, entonces ha participado, está de alguna manera
en las listas de probables candidatas, perdón, no logró pasar, perdón, estoy mal, me estoy equivocando, no logró pasar ya a la papeleta, que es la que ya prontamente se va a poner en consideración de los electores. Pero ha sido una de las concursantes postulantes a magistrada del órgano judicial. Bueno, ella, con su calidad de fiscal departamental, inició una investigación reservada, dice ella, por la gravedad de los delitos que se estaban investigando. De calladita armó una comisión de fiscales que determinó la aprehensión de don Evo Morales por un caso de estupro y de trata y tráfico de menores. Se libró esta orden de aprehensión el 26 de septiembre y según el mismo, según Carlos Romero sobre todo, se incurrieron en varias fallas procedimentales. Nunca notificaron a Evo Morales que estaba siendo investigado. Esta acción se tomó, digamos, a espaldas del encausado, del investigado, y finalmente se filtró a Amalia la orden de aprehensión. Apareció ayer en muchos medios de comunicación, en muchas redes sociales, y entonces a partir de eso, el levismo, que es astuto en este tipo de cosas, planteó una acción de libertad por estas fallas en el procedimiento en Santa Cruz, no en Tarija. Entonces, una juez de Santa Cruz falló a favor de este recurso de acción de libertad y, por tanto, la orden de aprehensión quedó neutralizada, quedó anulada. Par y paso, porque mientras sucedía esto en Santa Cruz, había la llamada telefónica de don Juan Lanchipa, el fiscal general del Estado, a Sandra Gutiérrez para decirle, ¿qué estás haciendo? Ese caso no se toca, refiriéndose al caso de Evo Morales y el presunto estupro y tráfico de menores. Y le dijo, espero tu renuncia. Y la fiscal Gutiérrez le dijo, no voy a renunciar, entonces vas a tener que ser destituida, te voy a mandar tu memorándum agradeciendo tus servicios. Estoy esperando el memorándum, le contestó la fiscal según sus declaraciones, y efectivamente, tiempo después, ya no la dejaron ingresar a su despacho en Tarija. Una directora, una fiscal especial, Alejandra Rocha, viajó hasta Tarija desde Sucre. Ella es la que tomó el mando, en realidad, de la Fiscalía Departamental, fue destituida y entonces en este momento la orden de aprehensión ha quedado anulada. Toda esta acción fiscal desde Tarija también ha quedado en veremos, y entonces es una guerra entre Evo Morales y Luis Arce a través de sus fiscales, porque queda claro que Juan Lanchipa es evista, ¿no? Que juró lealtades a Yanine Áñez, a Luis Arce, pero el corazoncito siempre fue evista y actuó en esa línea defendiendo a Evo Morales. Y la señora Gutiérrez terminó siendo una fiscal arcista que intentó aprender a Evo Morales. Es una lucha política que ahora se utiliza a los fiscales, al órgano judicial, en esta guerra abierta entre el levismo y el arcismo. Una cadena de irregularidades. Todo lo que contaste, paso por paso, son ilegalidades, irregularidades. Es cierto, la fiscal de Tarija debió al menos citar a Evo Morales para recordarle cuál es la denuncia y qué es lo que él tiene que decir a propósito de... Este es un caso viejo, Cacho, este es un caso del 18, ni siquiera del 19. Una muchacha, a propósito de Gabriela Zapata y de los casos de pedofilia que se conocieron estando Evo Morales en la presidencia, se destapó un caso en Tarija de una muchacha, también la madre denunció, una adolescente, no llegaba a jovencita, que había tenido relaciones sexuales con Evo Morales. Y esto se presentó como denuncia. Esto se había agitado. No sé si entonces Evo Morales fue notificado oficialmente del caso, ¿no? Era presidente del Estado Plurinacional cuando esto se destapó y quedó, por supuesto, en el cajón de los recuerdos hasta ahora. De tal modo que es un caso antiguo, no es un caso nuevo. Eso es bueno subrayar. Pero no puedes hacer un amparo constitucional en
otro distrito donde no está la acusación, ni la víctima, ni el victimario, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Santa Cruz en todo esto? Esa es otra ilegalidad, pero aún mayor que el fiscal, ¿verdad?, destituya a una fiscal del distrito para favorecer a alguien. Y ese alguien, obviamente, es el jefazo de Juan Lanchipa, al que habría que destituir, pero en el acto es a Juan Lanchipa. Eso no se puede hacer. Se necesita un juicio de responsabilidades para el efecto. Pero claro, Lanchipa ya está de salida si es que se elige un nuevo fiscal general. ¿Qué queda en claro? Que la guerra entre Arce y Evo Morales sigue al rojo vivo, Cacho. Esto no se ha atenuado, ni hay un perdón, ni hay un sana. Y que Arce está dispuesto a detenerlo, ya no por un caso de narcotráfico, que eso sería sospechoso para los cubanos. Un caso de pedofilia es un caso de pedofilia, es una cosa grave, muy grave, como Alberto Fernández en la Argentina, que está procesado no por corrupción, sino por golpear a la mujer. Cacho, esto parece más grave. Hay una denuncia de que le presentaron no solo este caso, sino otros 4 más, es decir, 5 en un día. Sí, Amalia. ¿Qué está ocurriendo, Amalia, en el caso específico que has mencionado de Tarija? Es un caso de Yacuiba, que efectivamente saltó en 2018 y quien le dio mucho revuelo, te acordarás, en el gobierno transitorio, fue este periodista español de apellido Entrambasaguas. Él incluso llegó hasta Yacuiba, intentó hablar con los familiares de la muchacha. Él es el que le dio alta notoriedad a este caso ya en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, muy ligado a este periodista español, a Arturo Murillo, en ese momento ministro de gobierno. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, Amalia? ¿Y dónde está otro extraño componente de este asunto? Que siendo un caso antiguo, 2018, luego promovido, digamos, en el 2020, recién se presenta otra denuncia, como queriendo refrescar la cosa, el 26 de septiembre de este año. En estos 5 casos que arman medio así improvisadamente, una exfuncionaria del Ministerio de Gobierno, la señora Melania Torrico, que fue funcionaria del exministro de Gobierno Hugo Moldis, presenta la denuncia y en cuestión de horas aparece la orden de aprehensión, todas estas cosas parece que hechas a la carrera, y entonces se libra la orden de detención de Evo Morales. Están utilizando todo lo que tienen en sus manos, ¿no? O sea, fiscales, exfuncionarios, actuarios, o sea, todo. En la guerra ahorita vale todo en esta pugna por el poder entre arcistas y edistas. Pero esto, Amalia, y este es un detalle importante, esto ya se sabía en abril de 2024. Yo me acuerdo que escribí un artículo de opinión sobre esto, que el gobierno ya tenía todo armado, todo el cerco de cosas de narcotráfico, corrupción, pedofilia, incluso incumplimiento de los estatutos del MAS, ya a mediados de este año. Y que ya en ese momento tenía que lanzarse ya la decisión política, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que pregunté en este artículo cuándo la ofensiva final. Mira, han pasado 5 o 6 meses y recién están activando esto, ¿no? Y me da esta sensación, Amalia, de que es todo al mismo tiempo, ¿no? Los cinco procesos, estos anuncios de Iván Lima, de que se van a dar cuenta la gente, que ha hecho sufrir a niñas, a familias, pero también hay corrupción, pero también hay narcotráfico, como dando la sensación de que el tiempo político ya no es ese holgado, ahora están contra el tiempo político y entonces están haciendo todo al mismo tiempo. ¿Les dará resultado, Amalia? A ver, habrá que ver, porque Evo Morales está demostrando que también tiene mucha presencia en lugares clave de la justicia, de los ministerios, de la policía, de las Fuerzas Armadas. Él siempre está informado, él siempre va un paso adelante de sus detractores. Es una pelea realmente muy dura,
y que tiene al país ahí en vilo, viendo a ver qué es lo que va a suceder entre estos dos rivales, entre Luis Arce, que tiene el poder institucional, y Evo Morales, que tiene todavía esta influencia en su partido político. Queda claro que Arce maneja el poder judicial, pero no de modo absoluto. Así es. Es decir, hay unos hoyos negros que no se sabía quién lo manejaba, pero ahora sabemos que lo maneja Evo Morales, ¿no? Cuando Lima dice el enjuiciamiento ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez es por capricho de Evo Morales, quiere decir que Evo Morales maneja los hilos de la justicia, por lo menos parte de esos hilos. Lo único que me parece positivo es que Evo Morales pruebe el sabor amargo del chocolate que él mismo preparó. La diferencia con Jeanine Áñez es que a Jeanine Áñez la procesan de manera inconstitucional por cargos que son una mentira, por acusaciones de hechos inexistentes. En cambio, lo de la pedofilia, Cachito, eso es un hecho, eso es un hecho. Y la abogada Paula Barriga hizo una demanda muy seria, juntó varios casos en el Distrito de La Paz. No avanzó, obviamente, no avanzó, pero sería muy bueno hablar con la doctora Barriga para que nos recuerde estos casos. El hecho de que Evo Morales tiene, es decir, hemos estado gobernados por un hombre que tiene relaciones con niñas, ni siquiera adolescentes, con niñas, de niñas a jovencitas menores de 18, porque 19 ya son viejas para él, ¿no? Esto salió a raíz de Gabriela Zapata, cuya relación se inició cuando Gabriela tenía 18 años, menos de 18 años, y él ya era presidente del Estado Plurinacional con más de 50, ¿no? Y de ahí se saben todas las cosas. Lo más grave, porque la evidencia fue brutal, Cacho, fue la relación con esta niñita que se llamaba, recordame, Noemí, ¿puede ser? Noemí, que se puso en evidencia en Argentina. Cuando le agarraron, le decomisaron el celular a Noemí, precisamente en la gestión de Arturo Murillo con este periodista español que tú mencionas, las imágenes se dieron a conocer y eso fue un brutal shock, esa imagen de los calcetincitos a rayas, no sé si te acuerdas. Sí. No, eso es terrible, eso es terrible. Eso es un delito muy grave, Cacho, no es una difamación, eso es un delito muy grave. Ahora, es un delito muy grave para cualquier ciudadano, pero siendo un expresidente es doblemente, triplemente grave. Entonces, yo creo que al margen del manipuleo político, es un hecho de justicia que se le abra a Evo Morales un proceso por pedofilia. Al margen de que existan intereses políticos, que lo existen por parte de Arce Catacora, eso está claro. Pero de que el delito, la sospecha del delito existió y que es un presunto pedofilio, eso es un hecho. Ahora, no es un caso, hay varios casos, lo que significa una conducta reiterativa y por lo tanto una conducta dolosa, tratándose de niños, una conducta criminal muy grave. Y que esto se tiene que hacer justicia. Y posiblemente ahora es cuando. Sí, Amalia. Da cuenta todo esto que has mencionado con mucho detalle, que hemos estado gobernando por un presidente con bajos instintos, ¿no? Por decir de alguna manera, esta conducta que tiene una especie de desviación
en torno a este gusto que ha tenido por las muchachas, ¿no? No, como tú dices, no ha sido un caso, no solamente ha sido Gabriela Zapata la que cayó en las redes de Evo Morales y su poder, que además lo exponía constantemente en las concentraciones, en los actos públicos. Te acordarás que siempre se dijo que él no iba a actos que no sean con menos de 1000 personas, siempre tenía que haber una multitud ahí coreando, aplaudiendo. Te acordarás esas imágenes de sus decanes, de sus guardaespaldas amarrándole los guatos, ¿no? Llegó a ese estado de emperador, ¿no? Y él chasqueaba los dedos y tenía que aparecer una muchacha, o tenía que aparecer las uvas y el vino para que el emperador se dé un momento de deleite, ¿no? Eso ha sido finalmente Evo Morales en su paso por la presidencia del país. Y efectivamente, Amalia, eso tiene que en algún momento ser juzgado, ojalá por una justicia un poco creíble, porque así como van las cosas, más están apurando estas acciones judiciales por estas rivalidades políticas, ¿no? Pero me imagino que en algún momento se tendrá que poner, que tendrá que abrir la caja de Pandora en todo esto, ¿no? ¿Qué pasará ahora? Esto es muy interesante, Amalia, esta pregunta que haces es tremendamente interesante, porque Carlos Romero, y por eso te decía que tienen información muy detallada, Carlos Romero dio un detalle que me llamó tremendamente la atención. Dijo que ellos sabían que se había librado ya la orden de aprehensión, por eso operaron en Santa Cruz la acción de libertad. Incluso dio un detalle, pero tremendamente significativo. Dijo que la comisión de fiscales que armó secretamente la señora Sandra Gutiérrez incluía a un fiscal de aduana, a un fiscal que tiene otro tipo de funciones, pero que lo sumaron a este equipo. Mira el detalle al que han llegado. O sea, saben todo, o sea, tienen mucha información, y por eso que a veces andan adelantados, porque si ocurría esto, Amalia, anoche la abogada, una de las abogadas del equipo jurídico de Evo Morales dijo que había militares en Villa Tunari, policías de élite en Villa Tunari, e incluso había un helicóptero Super Puma en Villa Tunari. Este Super Puma, Amalia, es el que utilizaron para secuestrar, para trasladar a Luis Fernando Camacho desde Santa Cruz, primero hasta el trópico Cochabamino, ¿te acordarás? Y luego hasta el Alto, el 28 de diciembre de hace 2 años. Entonces, todo ya parece que estaba preparado, él mismo se adelanta, hace todo lo que tiene que hacer en términos de manipulación de la justicia para obtener la orden de libertad, se cae la orden de aprehensión y entonces queda nulo todo. Pues, ¿qué va a pasar ahora? Claro, el arcismo debe decir, pucha, nos pillaron en nuestros planes, ¿qué hacemos? Entonces deben estar ahí en grandes reuniones, llamadas telefónicas, para ver cómo otra vez se intenta acorralar al escurridizo Evo Morales y a la gente que lo acompaña. Creo que ya está acorralado. Está en el Chapare con una movilización de cocaleros que lo están protegiendo. Está bien, no lo van a ir a detener ahora que tiene un cerco de cocaleros. Pero cuando salga del Chapare lo detienen. Por lo menos eso espero. Si no es por esta orden de aprehensión, otra. Hay otro detallito interesante. Lima, antes de despedirse, o cuando se despedía, dijo, me voy a dedicar a defender a las niñas vejadas. Creo que ya está con nosotros precisamente la abogada Paula Barriga. Le damos la bienvenida. Ya está con nosotros la doctora Paola Barriga, conocidísima en el foro paceño, en el foro nacional. Como decía Amalia, ella presentó una denuncia sobre varios casos que apuntan a la pedofilia de Evo Morales, del expresidente del país. Bienvenida, Paola. ¿Qué tienes que decirnos recordando todas estas denuncias de estos casos que tú promoviste y en qué quedaron finalmente? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto, muchas gracias por hacer seguimiento a casos tan importantes de tanta relevancia nacional, tomando en cuenta de quién es el autor, ¿no? Lamentablemente, hace 4 años atrás, cuando yo denunciaba este tipo de hechos,
Evo Morales todavía continuaba con poder, pero las víctimas sumaban y seguían. Lamentablemente estas víctimas que llegan al bufet empiezan a contarme datos tan dolorosos que realmente solo recordarlos son estremecedores. El saber que estas mamás tenían que llevar a sus hijas a las reuniones de Evo Morales porque así estaban obligadas, o de lo contrario, les quemaban su choza, les quemaban sus sembradíos, las sacaban de la comunidad porque era todo un contubernio entre los dirigentes, entre quienes organizaban las reuniones, y ellas estaban obligadas a llevar a sus hijas de entre 12 y 14 años a estas reuniones. Y una mamá me decía, yo no me perdono, porque desde el día que llevé a mi hija, ella nunca más ha vuelto a ser normal, nunca más nos mira a los ojos, ya no nos habla, en fin, o sea, una vivencia de cada una de ellas que era estremecedora. Ante este tipo de hechos es que hice las denuncias correspondientes, las denuncias públicas, pese a las amenazas que además sabíamos que venían, pero de alguna manera era levantar la voz de ellas que se sentían totalmente amenazadas, ultrajadas, violentadas y que de alguna manera tenían que decir su verdad. Gracias a Dios que esta verdad no solamente llegó a mis oídos, también llegó a oídos de otras autoridades. Entiendo que también el exministro de Justicia, Iván Lima, tiene ya conocimiento de estas víctimas. Y realmente es para mí un paso adelante porque de un inicio que al final trataron de generar de que esto era falso, de que era mentira, de que era político, hoy día tenemos otros resultados. Y estoy segura que estas víctimas, si bien estamos en un camino pedregoso y en un camino muy difícil de poder conseguir justicia, al menos su voz va a ser escuchada. Y en algún momento la justicia llegará a sus vidas, estoy segura. Pero en este momento, solamente decirles que cuando yo quise aperturar estos procesos, lo hice obviamente con las iniciales que correspondía porque necesitábamos proteger la identidad de las víctimas, que eso además está en la ley. Pero lamentablemente el fiscal en ese momento me dijo, yo no puedo aceptar que no me des la identidad, que no me digas el lugar, necesitamos esa precisión. Y era casi imposible, entonces traté de hacer un acercamiento. Lamentablemente la que era defensora del pueblo no defendía a nadie y no pude llegar a tener un respaldo genuino para las víctimas, pero todo quedó en la nada. Me rechazaron el proceso y todos los procesos que presenté contra Evo Morales, por supuesto, porque la Anchipa siempre estuvo a la cabeza y la Anchipa no iba a permitir que ningún proceso contra Evo Morales siga su curso. Esto lo dije hace 4 años y hoy día el tiempo me da la razón. Tenemos una fiscal destituida a raíz de que justamente emite un mandamiento de aprehensión y estos hechos se demuestran ya a otro nivel, pero desde el nivel en que yo me encontraba he tenido que pues apelar siempre a ustedes que como prensa me han abierto las puertas y han escuchado mi voz y pues la indignación de la población siempre ha sido la misma al evidenciarse de este tipo de hechos y de que el innombrable estaba generando este tipo de delitos. Doctora, ¿cuántos casos recibió usted? Porque habla usted en plural, tienen que ser más de 2. ¿Cuántas niñas, el testimonio de cuántas niñas recibió usted? En una sola comunidad, de una sola comunidad, Amalia, teníamos 10 mamás. 10. O sea, 10 víctimas. Es decir, que no estamos, no estamos hablando solamente de un escenario. No estamos hablando además solamente de Evo Morales. Cuando él llegaba, no llegaba solo. Y tenía todo un entorno que también estaba metido en esto. En el caso de Catanas, que ustedes también me han seguido públicamente, he podido probar, porque los policías que fueron detenidos en Santa Cruz, que están ahora en Palmasola, ellos acogen un procedimiento abreviado,
y cuando se presentan ante el tribunal le dicen, nosotros no éramos que violábamos a las chicas, nosotros no las violábamos. Nosotros, nuestra única función era ir a cobrar a Nemesia Chacollo por los servicios de las chicas que prestaban este tipo de servicios en el palacio. Entonces, Nemesia Chacollo, el ex presidente también de la Cámara de Senadores, que en este momento no recuerdo su nombre, también han mencionado con nombres y apellidos a estas autoridades. Es decir, tengo tanta precisión de lo que les estoy hablando hoy día que el tiempo me va a dar la razón y voy a, en algún momento, llegar a que se haga justicia, porque no se puede hacer tanto daño. Estamos hablando de que la CIDH ya en su momento establecido de que un delito de violación es un delito de lesa humanidad, porque es un delito que no tiene reparación en el tiempo. Esas vidas ya están destruidas, esas vidas, ¿cómo podrías repararlas? Es algo muy doloroso escuchar este tipo de delitos y más doloroso saber que en nuestro país no existe justicia. Estamos entonces frente a un depredador. No es un caso, ya un caso es grave, pero lo que usted dice es que es masivo. Y yo quiero cerrar recordando que a propósito de esta niñita Noemí, que era la conviviente de Evo Morales en Buenos Aires, hay una foto junto con el presidente Arce Catacora, que entonces era el ministro de Hacienda, ¿no? El ministro de Economía. Eran hechos públicos y, como usted dice, bajo la protección de toda la cúpula estatal. Así es. Así es, ellos tenían pleno conocimiento de lo que ocurría, eran ministros de Estado, era seguridad. Dígame, Amalia, si uno de ellos ha logrado decir algo, ha denunciado en algún momento algo, no hemos escuchado nunca a una autoridad. Bueno, preferible era renunciar a tu cargo y dar un paso al costado, pero no ser parte de semejantes delitos. Horroroso. Doctora, muchas gracias por su testimonio. Le mando un abrazo cordial y estaremos pendientes porque estos casos van a reabrirse sin duda. Muchas gracias, Amalia. Gracias por el espacio, por su tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Adiós, Paola. Bueno, la denuncia es estremecedora, Cacho. Si en una sola comunidad hay 10 violaciones, son 18 años, ¿no?, de gobierno. Yo creo que al margen de las consideraciones políticas, de esto no se va a librar Evo Morales. Tarde o temprano, como dicen, la justicia tarda pero llega. Sí, Amalia, yo me imagino el dolor, la pesadilla que ha supuesto para esas familias. Nosotros que tenemos hijas, solamente podríamos comprender el dolor que han sufrido, pero además estos chantajes con ya gente del entorno, la seguridad presidencial. No, esto es una barbarie. No, esto realmente ojalá se esclarezca, porque no puede repetirse esto, Amalia. O sea, hacer esto desde el poder, ¿no? O sea, has llegado ahí para servir a la gente, no para desplegar pues tus bajos instintos, estas cosas que tienes en la cabeza. No es para eso. Ojalá la cosa se aclare al margen de la pelea política que tienen. Ojalá realmente esto quede totalmente esclarecido, Amalia. De momento es presunto, hasta que un juez diga lo contrario. Bueno, Cacho, vamos a un hecho que me parece contundente. Cambio de tema y me voy a Venezuela. El Centro Carter ha dado un fallo definitivo sobre el resultado de las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio. Que muestren las actas. Lula se lavó las manos con esta consigna, que muestren las actas, y como no muestran las actas, bueno, entonces que se quede nomás Maduro, que está festejando la Navidad. Es decir, ni en una novela desquiciante habría un dictador que cambie la fecha de la Navidad. La realidad superó cualquier novela. Bueno, ¿qué dijo el Centro Carter, Cacho?
Es muy interesante esto, Amalia, porque es una cosa muy parecida a lo que hizo la OEA en Bolivia en 2019. Uno de los pocos grupos, una de las pocas entidades de observación que fue de alguna manera autorizado para que ingrese a Venezuela en las elecciones del 28 de julio fue precisamente el Centro Carter. Me imagino que confiados en que ya habían algunos guiños que dio esta entidad, esta organización no gubernamental que tiene, digamos, está muy ligada al expresidente estadounidense Jimmy Carter, siempre tuvo cierta condescendencia, siempre tuvo cuidados de hacer declaraciones medio desequilibradas sobre el régimen de Maduro. Bueno, esto le valió que sea una de las poquísimas entidades para hacer observación electoral. Al resto le prohibieron, empezando de la ONU, ni qué decir de la OEA, no dejaron entrar a nadie, ¿no? E incluso te acordarás que expresidentes caribeños y latinoamericanos quedaron varados en Panamá. No había manera de entrar a ver lo que iba a ocurrir el 28 de julio. Bueno, resulta que el Centro Carter estuvo ahí, hay muchas imágenes, fotografías de los observadores en medio de los centros de votación y todo eso. Resulta que reunieron las actas originales que dan cuenta del triunfo arrasador de Edmundo González Urrutia y de la derrota estrepitosa de Nicolás Maduro. Y ayer presentaron las actas. La vocera, la representante del Centro Carter, dijo: aquí están, estamos listos para quien quiera verlas, aquí están, y esto confirma que el señor Maduro está detentando el poder ilegalmente, inconstitucionalmente, y que aquí el que se alzó con el triunfo democráticamente es el señor González Urrutia. Más prueba de esto, Amalia, ya no se puede pedir más, ya no, ya están ahí. Vaya el señor Lula, vaya el señor Petro, haga revisar una por una las actas y comprobarán que fue catastrófica la derrota que le aplicó el pueblo venezolano en las urnas a la dictadura, al régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de toda esa cáfila de gente que maneja el poder en Venezuela. A partir del 10 de enero, Maduro será un dictador de punta a punta, un presidente de facto. Podrá quedarse en el poder, podrá quedarse a punta de represión, de tortura, etcétera, etcétera, pero presidente no es, no será más presidente, será un dictador. El presidente electo es Edmundo González Urrutia. No solo lo dicen las actas que presentó María Corina Machado, sino ahora el Centro Carter. Más prueba imposible. Así es, Amalia. Yo paso a otro... Sí, Cacho. Adelante, Amalia, adelante, por favor. Yo paso a otro tema porque en México, que ahora tiene una flamante presidenta, no asistió el rey de España porque el saliente Manuel López Obrador le exigió disculpas por la colonia, disculpas por las atrocidades que España cometió en América. Son atrocidades de hace 500 años, es historia. Bueno, la actual presidenta también dio disculpas por la masacre a los jóvenes, a los estudiantes, el 68. No sé si te acuerdas, el año 1968 fue un año revolucionario y los estudiantes fueron los protagonistas de las revueltas estudiantiles, empezando del Mayo francés y terminando en la revuelta en México, que tomaron la gran plaza de la Ciudad de México, capital, y allí se produjo una tremenda masacre. Entonces la actual presidenta pidió disculpas por aquello. Y yo, Cacho, creo que es momento de que ambos, AMLO y la actual presidenta de México, pidan disculpas a Venezuela, porque todos los días están torturando. En este instante están torturando a alguien. En este instante están violando a alguna jovencita que han detenido en las calles por protestar y por exigir el respeto al voto popular. En este instante
hay más de 2.500 presos políticos que están sufriendo hambre, frío, tortura, pero tortura como la de Pinochet, con submarinos, meten la cabeza hasta ahogarlos, pasan electricidad a los genitales, tortura psicológica, no se sabe dónde están, las familias no los ven. Han tomado preso últimamente a una de las personas que hacía de seguridad de María Corina Machado. Está desaparecido. Y cuando está desaparecido es que está en el centro de torturas. Bueno, ellos, AMLO y la flamante presidenta de México, deberían pedir perdón por esas torturas, por ser cómplices de esas torturas, porque son los amigazos, los encubridores, los que protegen a Maduro y sus torturas y su persecución. Pedir permiso por la represión del 68, cacho, hazme el favor. Exigir perdón por lo que pasó hace 500 años, no. Lo que están haciendo ahora, pidan perdón por lo que están encubriendo ahora, por las torturas de hoy, que son los primeros en hacerse los locos y de proteger y apachar a Maduro y su dictadura, que es una vergüenza, y lo propio de Lula y de Petro. Amalia, yo la verdad espero una reacción distinta, una actitud distinta de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, sobre este tema, pero de alguna manera está replicando lo que ha hecho el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que quiere decir que va a ser una continuidad de ciertas posturas internacionales, seguramente también en temas de política interna. Me imagino que labrará su propia impronta Claudia Sheinbaum, pero hasta el momento está demostrando que más bien es una especie de camino que sigue las arbitrariedades, los abusos que se han cometido en el sexenio de López Obrador. Ese es el criterio que tengo, Amalia. No, sin duda, sin duda. Tienen las mismas amistades, de eso no hay duda. Y a propósito de revueltas estudiantiles y universitarias, Milei sufrió, yo creo, uno de los golpes más duros en la víspera, porque las universidades de todo el país, particularmente Buenos Aires y Córdoba, pero fueron multitudes que salieron, los universitarios, familiares, maestros administrativos, exigiendo presupuesto para las universidades. Y Milei, a pesar de esa contundencia, dijo que iba a vetar el incremento universitario que se aprobó en el Parlamento. Milei no da brazo a torcer, esto le va a quitar votos de popularidad, pero todavía están muy lejos de las elecciones, aunque el próximo año están la elección de medio parlamento, pero al margen de eso no dará brazo a torcer. Bueno, con este apunte, Amalia, de lo que sucede en Argentina, recordando que ayer ya le quitó la condición de refugiado a Evo Morales. Evo Morales dijo, es para distraer lo que está pasando en Argentina. Bueno, cerrando con ese apunte, nos despedimos, Amalia, y será en las próximas horas que estemos comentando, analizando las noticias de último momento. Que tengas una gran jornada, Amalia. Lo propio para ti y para todos los amigos que nos siguen. Hasta pronto. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.